Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Y hoy os quiero hablar de la primera civilización urbana que se desarrolló en el actual territorio griego. Os quiero hablar de la civilización minoica o cretense. ¡Vamos allá! La civilización minoica o cretense es una cultura aparecida durante la edad del cobre y bronce de la isla de Creta. La isla de Creta está ubicada al sureste de Grecia, al sur del mar Egeo, en el Mediterráneo oriental. Se conoce relativamente poco sobre los orígenes de esta civilización antes del año 2700 a.C., ya que aproximadamente tras esta fecha, Creta empieza a tener auge como consecuencia del desarrollo del torno en la alfarería, así como la metalurgia del bronce, lo que vino de la mano de un aumento demográfico. Esta civilización floreció en la etapa denominada protopalacial o de los primeros palacios, que abarcó el periodo comprendido aproximadamente entre el 2000 y el 1700 a.C. Las tres principales características de ese periodo son la construcción de los palacios, el desarrollo de la cerámica de Camarés y la aparición de la escritura. Las mejoras tecnológicas y los avances en su organización política, económica y social, así como los avances culturales y el auge de su comercio marítimo, contribuyeron en el inicio de este nuevo periodo cultural. Esto llevó a la aparición de excedentes de producción y una mayor jerarquización social, y todo esto de la mano de su privilegiado entorno geográfico que facilitaron la consolidación del Estado en este periodo. Y el poder religioso era, como en otras tantas sociedades de estas edades, ejercido por la realeza. Y además de los recintos específicos para el culto que había integrados en sus palacios, por toda la isla también se observa un dinamismo religioso plasmado en santuarios, ya sea en cuevas o en montañas. Y es destacable el complejo de Somintos a 1200 metros de altura en el monte Ida, que aparte de carácter religioso, sería también un centro político y económico. A la fase neopalacial o de los segundos palacios pertenecen casi exclusivamente las estructuras del palacio de Knossos, que se hicieron famosos tras su descubrimiento por el arqueólogo Arthur Evans, y es la fase en que la cultura minoica llega a su máximo apogeo. En esa época aumentó la representación de sus divinidades, en particular de una diosa acompañada de animales, un dios masculino acompañante y emblemas religiosos como los omnipresentes cabezas de toro, hachas dobles y cuernos de consagración. Los santuarios eran abundantes, incluso algunos en otras islas fuera de Creta, en particular los santuarios de montaña, y se sabe que se realizaban rituales fijados por una serie de normas con sacerdotes y sacerdotisas. Además, la actividad naval se desarrolló mucho en este periodo de un modo que no se había desarrollado hasta ahora, y es que creció el tamaño de los barcos y posibilitó su expansión comercial desde el Mediterráneo central hasta el Próximo Oriente, también el norte de África, y llegó incluso a la parte septentrional del Egeo. Eso sí, un momento muy importante en su historia fue la devastadora erupción minoica, la erupción del volcán en la isla de Santorini, una erupción que terminó con una gigantesca explosión de caldera. Por cierto, es el mismo tipo que la más reciente y por lo tanto más estudiada, que fue la explosión del Krakatoa en Indonesia en 1883. Para que os hagáis una idea. Pues bien, la erupción minoica ha sido datada de distintas maneras. Entre el 1639 y el 1616 a.C. por medio de la datación por radiocarbono, en el 1628 a.C. mediante análisis de dendrocronología, y entre el 1530 y el 1500 a.C. mediante datos arqueológicos. Pues bien, esta erupción fue uno de los fenómenos naturales más significativos ocurridos en ese mar Egeo durante la Edad del Bronce. Pensad que la erupción volcánica causó un cambio climático en la zona del Mediterráneo oriental y posiblemente en todo el planeta. Y es que fue una de las mayores erupciones volcánicas sobre la Tierra en los últimos miles de años. Y por ello, como efecto de la explosión, la isla de Santorini perdió buena parte
parte de su superficie y causó un maremoto que asoló el Mediterráneo oriental, provocando, entre otros efectos, una gran destrucción y crisis de la civilización minoica de Creta. Y parece que parte de la población tuvo tiempo suficiente para evacuar la isla, llevándose muchos de sus bienes muebles, pero la destrucción fue inmensa. En 1938, el arqueólogo griego Espiridón Marinatos popularizó la idea de que la explosión del volcán fue el origen del mito de la Atlántida, ya que esta civilización fue de las más avanzadas de su época y, de la noche a la mañana, gran parte de su esplendor fue engullido por el mar. Pues bien, al final de este periodo neopalacial, en torno al 1450 a.C., se produjeron nuevas destrucciones que provocaron el ocaso definitivo de la civilización minoica. Y en todo caso, es motivo de debate la causa de estas destrucciones, si fueron nuevas causas naturales o más bien causas humanas derivadas de conflictos internos. Y sí, la vida en Creta continuó, por supuesto, con la llegada de los griegos, pero únicamente el palacio de Knossos fue reconstruido y poco quedó de aquella civilización minoica, siendo poco a poco diluida dentro de la sociedad aquea. ¿Verdad que es interesante? Pues si nos acompañáis en este canal podemos seguir indagando sobre cualquiera de estos temas en más vídeos, así que si te interesa seguir excavando nuestro pasado, no te pierdas estos próximos vídeos y no olvides suscribirte, darle a la campanita para recibir notificaciones, seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar y dale un buen like. Y echa un vistazo a nuestra web. Allí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.